Sálvame China. Este es el mensaje que llega desde la Unión Europea y la OTAN. Sálvame Xi Jinping. El medio político ha dado una información muy llamativa. Y es que hay una obsesión de parte de la OTAN y la Unión Europea para que China se pueda involucrar en el conflicto. Claro, los querían lejos, pero ahora dicen no. Por favor, señor Xi Jinping, póngase usted los pantalones y persuada a Corea del Norte y a Rusia. No nos gusta esta alianza. Esta es la información que circula, señores, en el que el bloque del viejo continente y la alianza del Atlántico Norte, se ponen de acuerdo y le piden a China que por favor pueda persuadir tanto a Rusia como a Corea del Norte, tanto a Putin como a Kim Jong-un, ¿sí? Ahora que se habla de supuestamente envío de tropas norcoreanas a suelo ruso, incluso envío de artillería, una información que tiene con los pelos de punta a no solamente Ucrania, sino también a los países miembros de la alianza. ¿Qué tan factible será que China pueda ejercer su poder de persuasión para que esta alianza ruso-norcoreana se diluya? Ahora sí quieren el apoyo de Xi Jinping. Bueno, señores, vamos a hablar de esto. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa y está con nosotros una persona que extrañamos en nuestro espacio, un analista político. Estamos hablando del señor Eduardo Luque, quien estuvo ausente por algunos días, pero que ya se reintegró a Prensa Alternativa y hablaremos a profundidad de lo que está pasando en Ucrania, la guerra en Ucrania. Querido Eduardo, te damos la bienvenida a nuestro espacio. Encantado, como siempre, de estar aquí en el programa y muchas gracias por el recibimiento. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, la información está que saca chispas, ¿ah? Apareció el medio político, luego otros medios en habla hispana lo han replicado, pero hablan ya de una posición bastante llamativa por parte de la OTAN, con Mark Rutte a la cabeza como secretario general. ¿Cuál es el plan de ellos ahora? Bueno, ya no se trata de enfrentar a Rusia, se trata de persuadir, de convencer a China, a Xi Jinping para que por favor detenga, rompa esta alianza muy marcada entre Corea del Norte y Rusia. Están con los pelos de punta. Se habla del envío de tropas norcoreanas a suelo ruso, el envío de armamento. Dicen desde la inteligencia estadounidense que gracias a las tomas satelitales pueden ver y han podido corroborar que en efecto esta alianza ya está trayendo sus frutos, que ya es algo tangible. Y la opción para la OTAN y la Unión Europea, también hay que decirlo, es lanzar un telefonazo, decirle a Xi Jinping que por favor pueda detener esto, llamar a Corea del Norte. Consideran ellos probablemente que China tiene una gran influencia sobre Norcorea, para que se detengan, para que por favor paren la mano. Es la súplica que llega desde el viejo continente en esta historia, querido Eduardo. ¿Qué impresiones tienes sobre esta información que, por supuesto, insistimos, ha dado la vuelta al mundo? Bueno, lo primero que habría que hacer una reflexión es si esto no es un chiste, si esto no es una broma. Porque realmente, viendo el trazado político de Estados Unidos y la Unión Europea respecto a China, lo que deberíamos pensar es que realmente están haciendo un chiste, una broma, porque no se entiende en absoluto, ¿no? ¿Cómo se entiende que tú le pidas a China que intervenga en un tercer país y lo convenza de que no colabore con Rusia cuando estés dispuesto, en el caso de Estados Unidos, a aplicar aranceles económicos del 100% a las importaciones chinas? Y en el caso de la Unión Europea, se está planteando, lo dijo la señora Ursula von der Leyen el otro día, se está planteando aranceles económicos contra China en torno al 20 y tantos por ciento, 30%, sobre todo en la industria automovilística. Sobre esta base, ¿qué le vas a pedir a China? ¿Por qué le vas a pedir a China? ¿Y qué pretendes conseguir? Porque además todos sabemos que la orientación política del nuevo gobierno del señor Trump va a enfatizar sobre todo el enfrentamiento con China. Lo que ya podemos prever con una cierta base, racional, por las declaraciones que habéis hecho. El otro día el hijo del
del señor Trump, decía públicamente, refiriéndose a Zelensky, que estaba a punto de quedarse sin paga semanal, diciendo al señor Zelensky que se acabó eso de enviar dinero a Ucrania a fondo perdido. Entonces Estados Unidos se va a enfocar, va a enfatizar su política contra China. Y esto lo saben todos, lo saben todos. Así que este movimiento no es sino un movimiento, digamos, absurdo, cara a la prensa, cara a la opinión pública, conforme que el malo de la película ahora ya no solo va a ser el señor Putin, sino el malo de la película ahora va a ser el presidente chino. Y el presidente coreano ya era el malo de la película, ya era el malo malísimo hace mucho tiempo, ¿no? Que quedó en segundo lugar cuando determinaron que el malo era Putin. Ahora ya el malo no es ni el coreano ni Putin, ahora será el líder chino, ¿no? Por eso están haciendo esta campaña de publicidad que no tiene ninguna base, que no se sustenta en ninguna base real. Porque para hacer eso, has de convencer al país que va a recibir esa información y que tiene que gestionarla, una serie de garantías y una serie de beneficios. ¿A mí en qué me beneficia enemistarme con Corea? Cuando es un dicho que China y Corea del Norte son tan cercanas como los labios y los dientes, ¿no? Y esta es una expresión muy socorrida porque es real, ¿no? ¿Por qué va a molestarse China en hablar con Corea para que rompa las relaciones con Rusia, cuando Estados Unidos está golpeando o intenta golpear la economía china e intenta golpear la sociedad china, ¿no? Así que realmente es un brindis al sol. Lo hemos de ver como un brindis al sol que no tiene ninguna base sobre la que sustentarse. Y bueno, no olvidemos que ellos fueron los que dijeron, o le dijeron a China, señor, manténgase alejado del conflicto, no queremos que usted se convierta en un actor en esta historia. Bueno, los tiempos cambian, el destino es tan inesperado lo que pueda pasar, que este mensaje ha calado fondo. Pero si de negociaciones y persuasión se trata, Eduardo, otro tema que ha salido hace minutos nada más y que está pero ahí sobre la mesa, es esta conversación que sostuvieron Vladimir Putin y Olaf Scholz, ¿no? Olaf Scholz, quien algunos ya lo catalogan como un cadáver político, el señor Scholz, canciller alemán. Una conversación que se da, la primera conversación en 2 años, para ser precisos, ¿no? Se han dado el tiempo de hablar a profundidad sobre el conflicto, ¿no? Esta información salió en el medio RT y de hecho se corroboró posteriormente, ya me parece que ya incluso desde Rusia hay un comunicado hablando sobre esto, pero es una conversación telefónica que trae muchas interrogantes también. Uno se preguntaría de qué se puede hablar sobre el conflicto cuando aparentemente está casi todo decidido, ¿no? Una Ucrania que está a punto de colapsar, ¿no? Odessa, dicen, se ha convertido en un infierno en la tierra, para poner algún tipo de nombre así poético, pero que no deja de ser una tragedia. Entonces, uno se preguntaría cuál es el trasfondo, ¿no? Un Scholz, insisto, que está más débil que nunca. Y perdonen que salga del tema China, pero tiene que ver con el conflicto y estas negociaciones que parecen darse, Eduardo, casi de modo súbito, ¿no? Conversaciones que son casi en tiempo récord. ¿Tendrá algo que ver la llegada de Donald Trump al poder? ¿Tendrá algo que ver la salida de Joe Biden, dicho sea de paso? En fin, ¿qué impresiones tienes sobre este movimiento que se sigue dando, ¿no? Una conversación inesperada entre Putin y Scholz. A ver, son conversaciones que entrarían dentro de una cierta normalidad, aunque parezca extraño, entre dos países que, si hiciéramos caso a lo que dijo la ministra de Exteriores ya dimitida del gobierno del señor Scholz, que ya está deshecho, esta señora dijo que estaban en guerra con Rusia en su momento. Lo recordaremos porque aquí lo hemos anunciado, lo hemos denunciado en alguna ocasión, ¿no? Sí que son conversaciones normales y más cuando
sabemos que el canciller Olaf Scholz no tiene ni una sola posibilidad de volver otra vez a la Cancillería. Lo ha hecho tan rematadamente mal, que su nivel de popularidad es en este momento bajísimo. Se lo disputa a la baja con el presidente francés. El presidente francés en este momento, según las encuestas que manejábamos, está en un índice de aprobación de su acción política por debajo del 25%. Es decir, menos del 25% de los franceses consideran que lo ha hecho bien. En el caso del señor Scholz, todavía menos. Todavía los alemanes lo califican con una votación aún más baja, ¿no? Así que Putin se puede permitir el lujo de hablar con un cadáver político, como es el señor Scholz, que ya no pinta ni corta nada en este espacio de tiempo que queda hasta las elecciones, que me parece que son en el mes de febrero, ¿no? Lo que sí deberíamos tener claro y atender con mucho tiento son las declaraciones de los futuros candidatos a la Cancillería. Y me estoy refiriendo en este caso del candidato por el partido de la derecha, el señor Friedrich Merz, que dijo unas declaraciones el otro día realmente incalificables, ¿no? Dijo que si él alcanzaba la presidencia y era nombrado canciller, le iba a dar 24 horas a Putin para que se rindiese. 24 horas. Un ultimátum. Nada menos. Esa Alemania que presume tener de los carros de combate más sofisticados del mundo y que arden como cerillas. Esa Alemania que dice que ser un prodigio tecnológico, pero que depende del gas y del petróleo ruso para mantener su industria en funcionamiento, que ahora ya está en pleno declive. Ahora haciendo un ajuste contable extraordinario, faltando a la verdad más evidente de la contabilidad, resulta de que el crecimiento de Alemania en este año será del 0,1%. Todos sabemos que esto es mentira. En realidad, el crecimiento de Alemania no está. Alemania está en decrecimiento. Está por debajo del cero. Esta es la realidad de una política suicida que es la que ha llevado el gobierno alemán de Olaf Scholz precisamente contra Rusia al permitir la voladura del Golfo Stream y meterse en una guerra en la que tenía más que perder que ganar. Pero la élite, los políticos europeos, viven en un mundo paralelo, fuera completamente de las necesidades de sus pueblos. Viven para los intereses de las grandes compañías. Así que esta conversación es una conversación que, diríamos, forma parte de la normalidad, pero que tiene una sola virtualidad desde mi punto de vista, que sirve de colofón, de mensajero para realmente el personaje importante en este trío. Y en este trío el personaje importante no es solo Scholz, sino es el señor Trump. Así que la conversación con el canciller alemán es, digamos, el intermedio para hablar con el que manda en esta historia, que es el señor Trump. Y el señor Trump, por lo que apuntan ahora mismo las ideas, va a hacer una cosa que va a ser muy compleja para Europa. Va a abandonar el territorio y la financiación al régimen ucraniano en un tiempo que no sabemos por qué no será demasiado dilatado. Y va a obligar a la Unión Europea, si quieren mantener la guerra, a financiarla en soledad, ¿no? Cuando esto ya sabemos que es un desastre completo. A Europa le ha costado ya unos 127.000 millones por año, la broma. Y evidentemente esto lo están sacando del bienestar social de la población europea, de las pensiones, de las residencias, de la sanidad, privatizándolo todo a cambio de poder financiar una guerra ya perdida. ¿Trump va a hacer esto? Posiblemente. Es un análisis que yo hago. Se va a desprender del muerto que representa Ucrania. ¿Por qué? Porque no quiere tampoco aparecer en el bando perdedor. La guerra
prácticamente está decidida. La única alternativa para la no decisión final de esta guerra y la derrota de Ucrania es la intervención directa de tropas de la OTAN directamente. No como hoy, que anuncian los informes sobre el terreno en la zona de Kursk, la muerte de casi un centenar de mercenarios franceses y algunos españoles que estaban combatiendo en las líneas de Ucrania. Estos no son mercenarios normales, son técnicos de la OTAN que manejan radares, que manejan artillería sofisticada, que no está en manos de artilleros ucranianos, sino de artilleros, de soldados de la OTAN disfrazados de mercenarios en este caso, ¿no? Hoy ya aseguran la muerte de casi más de medio centenar de soldados franceses y unos cuantos soldados españoles también, que estaban manejando elementos sofisticados, parece ser. Pues bien, yo auguro que es posible que el señor Trump lo que haga es desembarazarse de esto. No puede quedar como un perdedor en una guerra y siempre podrá decir que la culpa era del señor Biden, que mantuvo la guerra hasta el final y que él acabó la guerra yéndose, como hizo el señor Biden en su momento en Afganistán, ¿no? Lo volverá a repetir el señor Trump y dejará el problema a las élites europeas, que son especialmente beligerantes y belicistas, lo cual augura también, por otro lado, grandes movimientos sociales. ¿Por qué lo digo? Porque el dinero de la guerra sale del dinero del bienestar social de la ciudadanía, sale de pensiones, sale de residencias, sale de sanidad, sale de educación y sale de ayuda al campo y a la agricultura europea. Todo eso queda subyugado por el interés de la guerra. Así que Europa enfrenta un enorme dilema, que tendrá como consecuencia, y lo explicaremos después, si os parece, que puede tener como consecuencia también otro problema añadido, un aumento de la tensión en el interior de Europa y la posibilidad de una desintegración de la Unión Europea, que eso son palabras mayores, muy mayores por las implicaciones que eso tendría. Wow, eso es tremendo y claro que lo tocaremos, Eduardo, porque es un asunto importantísimo y bueno, se caen viejos modelos, han caído imperios, esto desde luego es posible, ¿no? Es humanamente, yo siempre digo, cuando es humanamente posible, es posible, humanamente posible. Entonces, vamos a ver hasta qué punto esto, y me está muy interesante, y lo hablaremos solamente en unos minutos. Y bueno, tú hablabas sobre Donald Trump, que claro, no puede quedar como un perdedor. Quien ha hablado de esto ha sido Sergei Lavrov, sí, el canciller. Hoy, hace unas horas, para ser precisos, dio una conferencia de prensa. Como es habitual, Lavrov fue consultado sobre la victoria de Donald Trump. Recordamos que hace un par de días Lavrov se notó bastante desconfiado con esta posibilidad de que Donald Trump fuese el portavoz de la paz, ¿no? Él le parece que la política exterior estadounidense seguirá siendo la misma, pero hoy habló y mostró un tono distinto. Le preguntaron qué opinaba sobre esta opción de que Donald Trump aparezca como un mediador. Lavrov dijo, bueno, hay que escucharlo. Toda persona, todo político que diga que no está a favor de la guerra y que quiere trabajar por la paz, merece nuestra atención. Eso ha dicho Sergei Lavrov. No sabemos cómo solucionará o cómo propondrá él el final de la guerra, pero, por supuesto, hay que escucharlo. Fue lo que dijo Lavrov. Y yo me pregunto lo mismo, querido Eduardo, y seguramente tú también, ¿no? Esta fórmula de paz, ¿qué estructura podría tener? Porque, a ver, un asunto del que se habla y mucho es convocatoria de elecciones en Ucrania para el próximo año, para mayo. Hay información que llega desde Pravda.ru que hablan de un escenario que se empieza a construir desde el gobierno de Trump, desde la Rada Suprema incluso, donde Zelensky ya no da para más. Pero uno se preguntaría hasta qué punto Donald Trump hará efectiva esta opción. Y obviamente, si es que se termina la guerra en Ucrania, se termina el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ese es otro interrogante que le aparece a cualquiera que esté empapado de este tema, porque tú lo mencionaste hace un momento, sí, es verdad, esa información sobre centenares
de oficiales, incluso en el medio Sargrat hablan ya de oficiales de la OTAN, franceses y españoles que sucumbieron tras un ataque, ¿no? En Sumi me parece que fue. Pero este escenario se presenta muy confuso, querido Eduardo, ¿no? Donald Trump en la palestra y una Rusia que observa con la mano en el mentón, ¿no? Y viendo si es que efectivamente las intenciones de Trump serán llevar la paz, o será una paz entre comillas. ¿Qué impresiones tienes sobre esto, Eduardo? No, a ver, el señor Trump no es un pacifista ni nada que se le parezca. Esto lo sabemos todos. Pero es un hombre práctico. Es un hombre práctico. Y sabe varias cosas. Por torpe que sea, sabe varias cosas. Primero que el país, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, no tiene capacidad económica y evidentemente militar tampoco para enfrentar tantos frentes abiertos como los tiene. No puede focalizar todos sus recursos contra China porque los tiene dispersos en Ucrania, los tiene dispersos en Oriente Medio y los tiene dispersos en miles de sitios. Pero especialmente en estos tres. Oriente Medio, Ucrania y China. Y evidentemente no puede acudir a todo porque ya no hay recursos, para eso, ¿no? Es por eso que está dispuesto a reducir, por ejemplo, el Estado norteamericano, los funcionarios norteamericanos, reducirlos a la mínima expresión para intentar atacar el déficit presupuestario inmenso que tiene e impagable. También lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Pues bien, entonces Trump lo que va a promover posiblemente es un intento de arreglo que ya lo ha anunciado veladamente en algunos de sus discursos de la campaña electoral. Lo que se ha conquistado, conquistado está. Y esto es importante, porque evidentemente lo que no va a hacer Rusia sería un error catastrófico que Vladimir Putin no va a cometer, sería perder territorio que ha costado sangre. Eso sería un desastre político que Vladimir Putin, con la inteligencia que tiene, no, evidentemente no va a cometer. Veremos de aquí a que estas negociaciones, si es que existen, que está por ver, porque estamos hablando también de a veces opiniones de diarios que inventan las noticias. El New York Times, por ejemplo, es muy aficionado. Hace poco decía que había habido una conversación entre Vladimir Putin y el señor Trump. Señor Vladimir Putin felicitando al señor Trump por haber ganado las elecciones, cuando no era verdad. Sencillamente se inventaron la noticia porque convenía en aquel momento. Y salió rápidamente el Kremlin a desmentir la noticia. No era verdad que el señor Putin llamara al señor Trump, que lo considera un enemigo, ¿no? En ese sentido, la parte, digamos, que puede ser asumida por la parte rusa es hasta aquí he llegado y esto es lo que he conquistado. Y además, como he destruido tu ejército, quiero que también Sebastopol sea mía. Eso es una de las claves, del proceso. Que puede haber muchas fórmulas, muchas fórmulas. Recordemos que antes del inicio de la guerra, Sebastopol había sido alquilada por Rusia por 99 años. Era una base militar alquilada a Rusia y que evidentemente Zelensky rompió el acuerdo que ya estaba firmado y que Rusia pagaba el alquiler religiosamente, ¿no? Así que, primero, el territorio conquistado está conquistado. Segundo, sobre todo Odessa va a ser la pieza clave, también controlarla para que no haya posibilidad de un rearme ucraniano. Y la inexistencia de un ejército ucraniano y la creación de una policía fronteriza con una demarcación estable. Esto podría ser apuntar las razones, lo cual significaría prácticamente la desaparición de Ucrania como Estado, como ya sería como un Estado no viable. Porque además no olvidemos dos cosas también importantes, que hay otros sujetos que quieren intervenir en esta ecuación. También lo hemos explicado aquí. Uno es Polonia, que vuelve otra vez a la cantinela de recuperar tierras de Ucrania para compensar las pérdidas económicas que ha sufrido, y la retirada de occidente de Ucrania, y a cambio Estados Unidos acaba de instalar
y poner operativamente en marcha una red, una base militar para guiar los misiles Aegis, que no son misiles de defensa, como se nos dijo hace años, que era para derribar los misiles iraníes, que entonces eran los malos. Entonces se creaba esa base de misiles Aegis que eran capaces de derribar esos misiles balísticos. Y sabemos que eso no es cierto. El misil Aegis es un misil de ataque que instalado en las bases polacas tendría un poquito más lejos el ataque a ciudades como Moscú, que era lo que quería Zelensky. Zelensky quería instalar, Zelensky y la OTAN querían instalar bases de misiles nucleares en la frontera ucraniana con Rusia, para que Rusia no tuviera capacidad de defensa, ¿no? Ya ha advertido por la parte rusa que esa base militar en Polonia, ¿qué significaría? Que Estados Unidos podría aceptar la desarticulación como Estado de Ucrania, dejarlo un Estado inviable, dejarlo allí, y a cambio me retiro a la zona de Polonia y ahí instaló esta base de misiles. Ya ha contestado Rusia que si esto sucede así, ellos tomarán las medidas correspondientes. Y curiosamente, Rusia acaba de enviar varios barcos cargados de petróleo que necesitaban enormemente las infraestructuras cubanas. Estos barcos cargados de combustible ya han llegado a Cuba. Tal vez esté enviando un mensaje que si tú me colocas una base de misiles cerca de mi casa, yo te coloco una base de misiles cerca de la tuya. Y ahí hay 3 países que son candidatos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es decir, que puede ser perfectamente un juego de tú, yo. Tú haces, yo hago. Tú respondes, yo actúo en consecuencia. Así que esta es la imagen que yo, digamos, creo. A Estados Unidos, en este momento, la situación de Ucrania se la trae al pairo. Le importa bien poco. ¿Por qué? Porque nunca le ha importado. Le ha importado a los grupos de presión económicos norteamericanos. Y curiosamente, en la campaña electoral norteamericana, quien ha perdido como grupo económico importante ha sido BlackRock, que primero había invertido 30.000 millones en la compra de tierras en Ucrania, que ya ha perdido por la ocupación, por la retirada de las tropas ucranianas, y además había apoyado económicamente a la señora Kamala Harris, de forma muy importante. Igual que Facebook, igual que otras redes sociales, habían apoyado a la señora Kamala Harris. Y ahora es la red de Elon Musk la que realmente ha ganado esta batalla entre grandes conglomerados. Y a este señor no le interesa demasiado, porque no puede sacar ningún beneficio de la parte ucraniana. Por tanto, también se mezcla en este proceso esta lucha entre oligopolios, entre grandes conglomerados económicos que apoyaban a un candidato o a otro en Estados Unidos y que unos han perdido. Ha perdido el señor Soros, ha perdido BlackRock, han perdido aquellos que sostenían la tesis del transhumanismo. Todos estos han perdido. Y los que sostenían la idea de la izquierda woke, esta cosa que no se sabe qué es, bien, pero que sirve básicamente para provocar debates internos absolutamente estériles. Bien, todo esto ha perdido. Se ha impuesto una otra visión del mundo diferente. Que yo no digo que sea ni mejor ni peor, porque a fin de cuentas la guerra en Ucrania la inician los demócratas. La guerra en Afganistán la iniciaron, no la iniciaron en este caso, la continuaron los demócratas. El señor Biden creó 7 guerras mientras estuvo como vicepresidente del señor Obama, o ayudó a crear estos 7 conflictos, ¿no? Y el señor Trump, en los 4 años que estuvo, pues el único conflicto que tuvo fue intentar llegar a un acuerdo con los afganos para acabar la guerra de Afganistán, que era una ruina. Y lo dejó todo montado para que el señor Biden lo echara todo a rodar y acabaron huyendo las tropas norteamericanas como pudieron. Así que el señor Trump no es santo de mi devoción, ni es una Dalí de la paz, ni nada que se le parezca. Pero es un hombre práctico. Y en este sentido, puede ser que, y digamos, puede ser
porque hay muchas presiones también encima de él, sobre todo de los grupos, digamos, militares, que esta guerra les resulta beneficiosa. Ya sabemos que en la guerra siempre hay los mercaderes de la muerte son los que se benefician. Pero se abre, digamos, una ventana diferente. Se abre una ventana diferente. Veremos si esta ventana es un espejismo o hay algo real detrás de los cristales. Tú hablas de aquellos que se benefician y también están aquellos que pierden y mucho. Lo dijiste hace unos minutos, Eduardo, y me gustaría que lo desarrolles porque está muy interesante. Uno no se imagina ahora mismo, digo, un escenario en el cual veas un desplome absoluto del bloque de la Unión Europea, ahora presente, más allá de los números que son fatales para sus respectivas naciones. Pero me dejó pensando esto que mencionaste, Eduardo, esta posibilidad de que a futuro quizás se dé esta desintegración que, insisto, hemos visto imperios caerse. No es algo que descartemos por default, es humanamente posible. Pero ¿qué hay detrás de esto, Eduardo? Porque claro, se acerca ya la era Trump. Trump ha sido enfático, para él la OTAN es una pérdida de tiempo, ¿no? Y para muchos lo que se viene ahora es un abandono manifiesto de parte de la administración estadounidense hacia Europa. Y la pregunta es el impacto que va a haber a futuro. ¿Qué hay detrás de esto, Eduardo? La Unión Europea en su momento más crítico, más terrible. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues básicamente lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Que realmente hay un interés, mejor dicho, un desinterés por parte de la administración Trump respecto a lo que le sucede a Europa. Tanto es así que el señor Trump ya está hablando de sanciones económicas contra Europa. Que eso es otra cosa muy interesante, ¿no? No tiene ningún problema en sancionar a sus enemigos y en sancionar a sus vasallos. No tiene ningún problema. Lo que quiere es un concepto de una potencia unilateral que es una fantasía, porque es una fantasía real, porque los tiempos, como decía la canción, están cambiando, ya han cambiado. De hecho, ya han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Se va a ir posiblemente a un hundimiento mayor y a mayor velocidad de la Unión Europea. Y esto va a implicar, evidentemente, cambios importantes políticos que ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el señor Macron pierde, de hecho, las elecciones, cómo el señor Scholz tiene que cambiar de gobierno y tiene que convocar nuevas elecciones. No hablemos del Reino Unido, que ha cambiado de premier 5 o 6 veces en casamente 2 años. Ha sido una continuo de cambios políticos y estamos viendo cómo otros dirigentes políticos están buscando otro tipo de alianzas con países europeos, pero al margen de la Unión Europea. Por ejemplo, Polonia, que está buscando alianzas con sus vecinos más cercanos para crear un nuevo ente liderado por Polonia, aislada, pero que de alguna forma ya no sigue las directrices de la Unión Europea. Y aparte hay otro elemento importante. Hasta ahora, la Unión Europea había repartido dinero entre los países del este que se habían incorporado recientemente a la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con la salida de Inglaterra, del Reino Unido, perdón? ¿Qué ocurrió? Que este dinero ya no ha llegado a los países del este. No ocurrió como cuando entró Italia, España, Portugal, que había dinero de la Unión Europea que produjo un cambio social, visual. Podíamos ver los cambios en las infraestructuras, en las carreteras, en las localidades, en las ciudades. Ese cambio, porque había dinero que venía de la Unión Europea, a un costo muy alto, a un costo altísimo. A España se le prohibió, se le quitó la industria, que tenía una industria muy desarrollada, porque le hacía competencia a Alemania. A cambio de eso, Alemania permitió que la Unión Europea llevara dinero a España y eso desarrolló una idea positiva en la sociedad española o portuguesa o italiana de lo que era la Unión Europea. Esto ya no ocurre
por los países del este, que no están recibiendo nada, que ahora van a pagar, además de la crisis alemana, también la van a pagar los países del este, porque las inversiones alemanas se van a reducir o desaparecer, porque Alemania, lógicamente, lo que va a hacer es, frente a la crisis del automóvil, va a desmontar empresas que hayan en otros países y las va a centralizar nuevamente en Alemania, creando paro en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, en España, en Portugal, para poder que sus trabajadores tengan trabajo y no le monten un conflicto social importante. Aún así, Alemania va a vivir tiempos muy moviditos, muy moviditos. Así que esta es la realidad de lo que está pasando. Y en la medida en que la crisis económica se acentúe, y se acentuará de forma importante, la desunión en la Unión Europea es un hecho que se va a dar de forma cada vez más importante. El señor Orbán es solo un ejemplo, pero es que también está Eslovaquia, es que incluso Polonia, que es fiel aliado de la Unión Europea y de la OTAN, se plantea otros países, o la convergencia con otros países al margen de la Unión Europea, y estamos viendo, vamos a ver cómo cambian muchas cartas y muchos gobiernos en el tiempo que nos quede, ¿no? En el tiempo que veamos. No va a ser tampoco un cambio de la noche a la mañana, en principio. Va a ser un proceso largo en el que va a haber mucha tensión, muchos conflictos internos y muchos conflictos sociales, como no podíamos imaginarnos hasta ahora. A propósito de eso, Eduardo, mira, esta información más que información, es una percepción de una persona con cierto estatus, ¿no? Un político de cierto estatus en Alemania. Yo veía el otro día la información que publicaba RIA Novosti, habían entrevistado a un político alemán, que también es politólogo, un político alemán, el señor Ralf Niemeyer. Él hablaba de algo que a simple vista uno dice, no hay forma, eso no va a pasar. Pero él decía esto, en su opinión, este político alemán dijo, los alemanes deberían ya pensar lo antes posible, en unirse al BRICS. Sí, a mí me sorprendió, o sea, yo dije, ¿en serio Alemania? Considerando la actualidad, dije, no hay manera. Pero él explicaba y exponía, bueno, básicamente, que es una necesidad hoy en día, porque, a ver, exportan más a China que a los Estados Unidos. Ese es un punto que propone este político alemán, Ralf Niemeyer, o Niemeyer, debe ser el pronunciamiento. Pero él explica cómo es que los intereses comerciales de Alemania son más importantes con la India, con China, con Rusia, que con el propio Estados Unidos hoy en día, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que él pone sobre la mesa, que insisto, a simple vista no hay manera, ¿no? Un país miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, es un absurdo, pero él pone eso sobre la mesa y dice, es momento de cambiar el chip, es momento de ser realistas y ver quiénes son nuestros socios, quiénes son nuestros verdaderos socios, más allá de la retórica que pueda haber de algún canciller, según lo que propone este político alemán, ¿no? Claramente cuestionamiento abierto a la posición que se pueda tomar respecto a Rusia por presiones de Estados Unidos. Pero el efecto China, el efecto Rusia a nivel comercial, y la India también hay que decirlo, unas potencias emergentes como la India sobre todo, nos hace llegar a este interrogante, Eduardo. ¿Veremos un escenario tan así? Porque claro, uno pensaría desintegración de la Unión Europea, estos países que se han acostumbrado a ir en bloque, verían quizás en Rusia y China a verdaderos aliados en esta idea de explorar en nuevos mercados o de ratificar acuerdos. ¿Cómo ves tú esta idea de este político alemán que, insisto, a simple vista puede parecer descabellada, ¿no? Pero si uno lo lee con detenimiento, tiene cierto sustento en lo que propone, ¿no? Sí, ese es el sentido común. Está hablando del sentido común en este caso. Pero lo cual no quiere decir que la casta política europea tenga sentido común, que no lo tiene. Es decir, hay alguien detrás de la Cámara que piensa con la cabeza
y no piensa con las orejas, ¿no? Y entonces dice lo que es obvio, lo que es perfectamente obvio. El intercambio comercial principal de Alemania, efectivamente, no es con Occidente, sino con Oriente. Por tanto, sus socios deberían estar en Asia y no tanto en Europa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la casta política europea depende exclusivamente de lo que indique Washington. ¿Y por qué lo digo? Lo hemos dicho aquí más de una vez. Los políticos europeos representan básicamente los intereses de grandes grupos económicos de presión. BlackRock, por ejemplo, a ver cómo lo digo al revés. El señor Macron había sido un trabajador de la banca Rothschild, que a su vez es un conglomerado donde manda BlackRock. Así que tenemos un presidente de gobierno, un primer ministro en este caso, francés, que había trabajado a las órdenes de BlackRock. Igual que el señor Olaf Scholz, que tiene también unos cuantos ministros también, o el ejecutivo belga o el ejecutivo danés. También en Italia y también en España, algunos de los grandes dirigentes políticos, por ejemplo, el ministro de la Seguridad Social español, había trabajado también para el Banco de Bilbao, que a su vez está dominado por BlackRock. Entonces, todos estos políticos están a las órdenes de lo que digan sus fondos de inversión, que son los que en definitiva le pagan, ¿no? Ahora el gobernador del Banco de España, por ejemplo, ha acabado maldecido prácticamente por la práctica totalidad del país como un mal gestor, un pésimo gestor, pero le han abierto las puertas del Banco de Inversiones Internacional, que es uno de los bancos más importantes del mundo, controlado por... Así que tenemos puertas giratorias continuamente donde los políticos europeos salen de la cosa política y entran en el negocio económico, siempre a las órdenes de los mismos. Por tanto, es BlackRock el que manda. Entonces, claro, hay luces, gente que piensa, que dices, hombre, lo mejor para la industria alemana sería evidentemente vamos a apuntarnos a los BRICS y no vamos a seguir en el camino loco de la Unión Europea, que pretende meter más dinero para la guerra y más dinero para la guerra, una guerra que ya está perdida. Una guerra que ya está perdida. Ahí el sentido común. El problema es que, como he dicho al principio, el sentido común de la casta dirigente es bastante inexistente. Y responden a los intereses de las grandes corporaciones financieras, que son las que ordenan y mandan. A pesar de que, y eso se ha visto muy claro, cómo Alemania es capaz de sacrificar su propia industria. El presidente, el canciller Olaf Scholz, sacrifica su propia industria y el bienestar de su gente y de su pueblo cuando volaron al Wolfenstein. No fue capaz de hablar ni de abrir la boca señalando, como todos sabíamos, que el responsable son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el señor Scholz tiene también un pasado que ocultar. Había sido alcalde de Berlín, y ahí ya le sacan de tanto en tanto, los diarios alemanes le recuerdan cuando intentaba sacar la patita del relato oficial de Washington, le recordaban que tenía alguna cosita sucia en la gobernanza de la capital alemana, ¿no? Que se anduviera con cuidado, que a lo mejor acababa entre rejas. Eso lo han amenazado. Eso es normal de la política europea, porque muchos de estos políticos tienen muertos en el armario, que suelo decir yo. Así que esta es la realidad. Pero con la casta política actual, a no ser que los pueblos europeos se levanten y comiencen a moverse cuando el peso de la guerra ya sea insoportable para las clases trabajadoras, es la única posibilidad que yo veo de que realmente se cree una dirección política que sea capaz de salvaguardar los intereses de Europa o los intereses de los países europeos y plantar cara a Washington. Esta es la única fórmula para que estos países después pudieran reunirse e irse con los BRICS, que es la base ahora mismo del nuevo futuro. El futuro que se está dibujando ya no es el unilateralismo
de Estados Unidos, sino el multilateralismo de los BRICS. Así que de momento, como digo, estas declaraciones no dejan de ser cosas de buena voluntad, declaraciones de buena voluntad, pero que aún está muy lejos de transformarse en hechos objetivos. Es correcto, es correcto. Por eso yo hacía énfasis en lo que podría parecer a simple vista una locura, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, quién sabe, de acá a un tiempo haya un viraje, ¿no? Es muy difícil, lo sé, pero en fin, el ser humano es impredecible por naturaleza. Así que bueno, querido Eduardo, esta conversación la hemos disfrutado contigo, nos hemos reencontrado en una charla como esta, tan enriquecedora. Y como es habitual, te pediría que nos dejes una reflexión ya para redondear esta conversación. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestro público de Prensa Alternativa a propósito de todo lo que hemos venido conversando? Fundamentalmente una cosa que no hemos hablado, que también que comentaremos otro día, que es la nueva presión que va a ejercer la administración Trump sobre los países latinoamericanos. Va a ser el otro gran foco de batalla y de conflicto. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Golpes de Estado aparentemente legales. Ahora nos enterábamos de que le habían condenado 6 años a la expresidenta argentina. Y cuando uno lee los textos del juicio y tal, piensa si los jueces no se han vuelto locos sin ser especialistas en jurisprudencia argentina, ¿no? Pero el sentido común funciona, ¿no? Hemos visto golpes de Estado, intentos de asesinato en Venezuela. Hemos visto golpes de Estado en Perú, golpes de Estado en Bolivia. Es decir, que tenemos un cambio dramático de posición política terriblemente sospechoso en el caso de Lula de Brasil. En el caso de, como todos hemos comentado, cuando va a los BRICS e impide que Venezuela participara como socio en los BRICS, ¿no? ¿Qué oscuros intereses empujaron a Lula, un referente por la izquierda latinoamericana, para cambiar de opinión de forma tan drástica? Cuando además Estados Unidos ha reconocido legalmente la legalidad del nombramiento de Maduro. Ha reconocido que el Tribunal Supremo que dictaminó que había sido legal las elecciones, va a reconocer las decisiones del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela. Esto lo ha hecho Estados Unidos y ha dejado completamente fuera de juego a Lula y a gran parte de los políticos europeos. Así que el gran peligro que se cierne es sobre todo sobre las condiciones de vida de América Latina, que vamos a ver cómo el ansia de las grandes empresas, en este caso Tesla y Elon Musk, por quedarse con el litio de Bolivia y el litio de Chile, va a provocar grandes cambios políticos, o lo van a intentar provocar grandes cambios políticos utilizando todos los medios, los legales y los ilegales, los pacíficos y, si es necesario, el golpe militar, que también es otra de las variantes que suele utilizar Estados Unidos. Así que aquella consigna, siempre alerta, porque realmente los tiempos son complejos. Es un tema que queda pendiente, Eduardo, para nuestra próxima charla, porque sí que es interesante, ¿eh? Sí que es interesante. Hay una posición muy marcada por parte de algunos gobiernos sobre la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado, que deja una sensación bastante agria, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en una próxima conversación, Eduardo. Te agradecemos nuevamente por contar con tiempo y darnos tu espacio para dialogar sobre estos temas. Es un lujo conversar contigo, lo sabes bien. Y nuestro público les pedimos que se suscríbase, hágase miembro con el botón unirse también que aparece en la parte inferior y tendrá contenido exclusivo. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.